¿Alguna vez has sentido la emoción de descubrir un lugar oculto? Uno de esos rincones que pocos conocen. Un encantador y pintoresco pueblo escondido entre Pensilvania y New Jersey, con tiendas únicas y paisajes de ensueño. Hoy te llevaré a New Hope, Pensilvania. Uno de los pueblos más interesantes y más bonitos de Pensilvania. Un pueblo que queda justo a las orillas del río Delaware, en la división entre el estado de New Jersey y el estado de Pensilvania. Vamos a poder conocer cómo este pueblo aún guarda toda esa arquitectura clásica y colonial. ¿Qué sorpresas nos deparará este viaje? ¿Qué historias esconden sus calles y sus tiendas? Acompáñenme en este recorrido por uno de los pueblos más bonitos. Bienvenidos. Esto es New Hope, Nueva Esperanza en Pensilvania. Bienvenidos. New Hope es uno de los pueblos más interesantes que hay hacia este lado del río Delaware, ya que fue un lugar muy importante durante la historia. Fue uno de los primeros pueblos que su tren conectaría la ciudad de Nueva York con el estado de New Jersey y con el estado de Pensilvania, una de las estaciones de trenes más antiguas de esta parte del país. Y vamos a ir a conocer un poco de esta estación y un poco de su historia, un poco de sus trenes. Este encantador pueblo jugó un papel crucial durante la Guerra de Independencia Americana, sirviendo como un punto estratégico de cruce del río Delaware. Renombrado como New Hope en 1790, su nombre refleja el renacimiento de la comunidad tras un devastador incendio. Hoy en día, New Hope es famoso por su rica historia, sus pintorescas calles adoquinadas y su vibrante escena artística y su impresionante vista al río. Hacia más o menos mediados de 1700 inició el auge de este pueblo, un lugar totalmente deshabitado que empezó a ser edificado, ya que era uno de los puntos fáciles de acceso para todos los barcos que venían desde Nueva York, que podían transportar tanto personas como mercancía a los demás estados. Por eso es su importancia en el desarrollo industrial, en el desarrollo turístico y en el desarrollo agrícola de esta parte del país. Este auge económico atrajo una floreciente comunidad de artesanos y comerciantes, estableciendo la base de su vibrante economía local. A medida que avanzaba el siglo, el encanto escénico del pueblo y su atmósfera artística comenzó a atraer visitantes, convirtiendo a New Hope en un destino turístico emergente, cimentando la reputación del pueblo como un refugio cultural y recreativo. Aquí está uno de los primeros carros. Que está la gorrita del conductor, como se veían antes las lámparas para alumbrar un poco el camino, no creo que alumbrara mucho, y el tipo de llantas. Este es un carro que era jalado por caballos en esa época. Y aquí encontramos la primera estación de tren de New Hope. Hacia 1891 se terminaría la construcción de esta estación de ferrocarril y más o menos en esa época iniciaría todo el auge económico y todo el auge turístico de esta zona. Acá aún se conserva un poco de lo que eran esas locomotoras, de lo que eran esos vagones de tren de esa época. Originalmente operada por New Hope y Ivyland Railroad, esta estación facilitó el transporte de mercancía y pasajeros, impulsando el desarrollo económico local. Estos vagones en épocas específicas están abiertos al público para dar un recorrido en la historia, cómo se inició el transporte en trenes en esta parte del país. Es uno de los puntos interesantes que tiene este pueblo para visitar. Sin embargo, solo está abierto en algunas épocas del año. Para cuando ustedes vengan, verifiquen bien la página del pueblo y ahí estarán los tickets para que puedan acceder a esta una de las atracciones de New Hope. Algo de lo que me gusta de caminar por el pueblo de New Hope es que aún todas sus estructuras conservan esas fachadas clásicas. Toda su arquitectura clásica y colonial se puede observar en muchas de sus casas aún. Con la restauración de estructuras antiguas y la implementación de normativas de conservación, New Hope ha logrado preservar su encanto del siglo XVIII. Además, el interés del turismo por el carácter histórico del pueblo ha garantizado que New Hope siga siendo un testimonio viviente de su rica herencia cultural. La historia de este pueblo es muy interesante. Aún en esta época, en pleno 2024, guarda mucha de la esencia que tenía en esa época. Las fachadas, las tiendas
y pues muchos de los lugares de recuerdos aún cuentan con cosas vintage que hacen que uno se enamore un poco más de este pueblo en cada paso que da. A pesar de que el clima está un poco fuerte, estamos a más de 36 grados, pues la caminata se hace un poco fuerte, pero sin embargo vamos a empezar a conocer un poco más de las tiendas que hay acá, a ver qué tipo de artículos se venden y qué cosas interesantes podemos encontrar y por qué no comprarnos alguno que otro recuerdo. Entonces vamos a recorrer algunas de estas tiendas. Este pueblo cuenta con una gran variedad de tiendas, desde lugares para artesanías, tiendas de mascotas, galerías de arte, tiendas de recuerdos, ropa vintage y muchísimas más cosas que durante el recorrido podemos ir visitando. En cada una de estas tiendas podemos disfrutar de un pedacito de la historia de este pueblo. Bueno, y aquí estamos por una de las tiendas de antigüedades más interesantes. En esta tienda de antigüedades podemos encontrar vinilos de música clásica, de rock, podemos encontrar muñecas, carros, afiches, revistas, cómics, vestidos clásicos, vestidos de novia, podemos encontrar medias, accesorios y muchísimas cosas más, artículos de los 60, los 70, los 80. Este es un lugar que vale la pena visitar. Vamos a entrar a esta tienda de ropa vintage a ver qué cosas interesantes vemos. Algo muy normal en este pueblo es ver tiendas dedicadas a la venta de ropa vintage, donde podemos encontrar camisetas, chaquetas, pantalones desde 10, 15, 20 dólares, 50 dólares, hasta chaquetas de cuero de 100 o 200 dólares, dependiendo de la época y dependiendo de lo bien conservada que esté cada prenda. Encontramos en una de las galerías más curiosas que hay en este pueblo, es la Creepy Gallery, un lugar dedicado a todas las cosas de terror, todo el horror y el miedo. Vamos a ver un poco qué encontramos en esta tienda. La Creeper Gallery es una fascinante y única galería de arte especializada en lo macabro y lo inusual, ubicada en una encantadora casa de estilo victoriano. Esta galería presenta una colección ecléctica de arte y antigüedades que incluyen artefactos históricos, curiosidades médicas, taxidermia, artefactos fúnebres y obras de arte contemporáneo con temáticas oscuras. Según esta parte de la tienda es la parte de todos los artículos que han sido utilizados en diferentes tipos de rituales satánicos, exorcismos y muchas más cosas. Como dice la entrada, entre bajo su propio riesgo. Vamos a ver un poco de esto con mucho respeto, sin molestar a nadie, pero esa es la idea de estas aventuras, poder mostrar algo totalmente diferente. Obviamente vamos a intentar no tocar nada, pero pues acá hay muchas historias, muchas cosas muy curiosas. Como decía antes, está cargado pues obviamente de mucha energía negativa por todo lo que tiene y está pues bajo llave, precisamente para evitar que las personas puedan tener acceso. Muchos de estos objetos tienen una historia siniestra y han sido parte de colecciones privadas de amantes del oculto. Entre esta colección de artefactos satanistas y ocultistas se encuentran objetos como libros de hechizos y rituales que datan de siglos pasados, usados en prácticas esotéricas y ceremoniales. Se exhiben estatuillas de deidades paganas y figuras demoníacas que han sido veneradas en diversos cultos. Sin duda alguna esta tienda es uno de los lugares más locos y extraños que he recorrido en este pueblo. Hace un momento estábamos justo acá en New Hope, Pensilvania, y ahora vamos para Lambertville, en New Jersey. Y justo aquí es la división entre Pensilvania y New Jersey. Estamos en New Jersey. Estamos en Pensilvania. Acá nos encontramos con un refugio para gatos, un lugar construido por las personas de este pueblo para que los gaticos callejeros puedan llegar y
Supongo que en la parte de adentro deben tener comida para ellos. Un lugar interesante. No podríamos dejar de visitar New Hope sin encontrarnos con Lambertville, otro de los pueblos que está a las orillas del río Delaware y también con una historia interesante. Construyó más o menos en 1840 y también es parte de la historia de los ferrocarriles que unieron a los 3 estados, Nueva York, New Jersey y Pensilvania. Las casas de este pueblo datan más o menos de 1849 hacia adelante y todas estas casas se conservan y hacen parte de los lugares históricos, en este caso de New Jersey. Con una historia muy similar a la de New Hope, Lambertville también se convierte en uno de los pueblos centrales para el movimiento de trenes y de barcos, y obviamente uno de los puntos interesantes para las diferentes actividades de comercio. Bueno, y acá hay algo de lo que se encuentra uno en este país normalmente en las calles. Un mueble totalmente gratis para el que se lo quiera llevar. Esto es algo de lo más interesante que vamos a ver, cómo estos gansitos paran el tráfico y hasta que no pasen toda esa fila de carros no va a poder arrancar. Y aquí nos encontramos con la antigua estación de Lambertville, convertida en este momento en un restaurante bar, pero aún conservando toda la estructura de lo que fue alguna vez una de las estaciones de trenes más importantes del estado de New Jersey. Esta estación se construyó en 1860 y el flujo constante de trenes y la actividad económica generó el crecimiento y desarrollo de Lambertville, transformándolo en un centro vibrante de actividad comercial y social. Hay algo que encuentro siempre en estos pueblos pequeños y es que normalmente las iglesias de diferentes denominaciones están casi siempre en la misma calle o casi siempre al frente. Como en este caso aquí tenemos una y pasando la avenida tenemos la otra. Cada rincón guarda secretos y encantos únicos, con la certeza de que la magia de viajar está en descubrir historias fascinantes y curiosidades inesperadas en cada paso. Por eso vale la pena disfrutar las bellezas que tiene este país escondido en cada rincón de estos estados. Esto es lo interesante de este pueblo, que en cada una de sus calles aún se conservan todas esas fachadas antiguas, muchas tiendas de arte, muchas tiendas de artesanías y muchas cosas interesantes que conocer. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos 2 hermosos pueblos. Gracias por acompañarme. Recuerden compartir, darle like y suscribirse. Y bye bye todo el mundo.